Es unión libre, hermanos, al que guste pararse. Sí. Pues ahorita veo. Busquen ahí, hermanos, en Lucas capítulo 18. El Evangelio de Lucas capítulo 18. Versículo 35. Vamos a leer este texto. Es la historia de un ciego. ¿Ya lo tienen? Sí, amén. No me acostumbro con los lentes. Hablando de este tema, cuán importante es la vista, hermanos, la verdad. Sí. Yo una vez escuché a Miguel. ¿Dónde se pone Miguel? Hermano Miguel. No lo veo que... Esto de la vista, físicamente, de un día para otro, yo ya no veía bien. Un día yo leía la Biblia, como suelo hacerlo, y veía bien. Y luego al otro día que quise leer la Biblia igual, ya no lo pude ver bien. Y yo dije, oh Señor, algo me está pasando en mis ojos, creo que ya estoy haciéndome viejo. Y ya no soy ese chavo que me decían antes, hola muchacho. Bueno, la historia que cuenta aquí este pasaje de Lucas es precisamente la historia de un ciego. Vamos a leer la escritura, dice... Y aconteció, Lucas 18:35, y aconteció que acercándose él a Jericó, habla de Jesús, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, el cual como oyó la gente que pasaba, preguntó qué era aquello, y dijéronle que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reñían que callase, mas él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, parándose, mandó traerle así, y como él llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que vea. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha hecho salvo. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, como lo vio, dio a Dios alabanza. Pues esta es una historia muy preciosa. Bueno, excepto la ceguedad de este hombre, ¿verdad? Para él no. Pero la historia que cuenta este libro esta historia de Lucas es muy preciosa porque fíjese que esta historia, yo estudiando un poquito este tema, en Mateo capítulo 20, versículo 19, no lo vayan a buscar, no lo voy a decir rápido, habla la historia de dos ciegos que dice al salir de Jericó. En Marcos 10:46 también se encuentra esta historia. Dice, al salir de Jericó. Y en Lucas, que es la historia, es el texto que estamos leyendo, 18:35, dice, acercándose él a Jericó. Entonces aquí hay algo que cuando leemos la Biblia surgen ciertas preguntas, ciertas dudas, porque por ejemplo en los dos primeros libros, Mateo y Marcos, dice que salió a salir de Jericó, pero en Lucas dice acercándose él a Jericó. O sea, aquí habla que, o sea, aquí puede haber como una discrepancia. O que los evangelistas no se están poniendo de acuerdo. Dos de ellos dicen que
dicen de Jesús que él salía a Jericó, y Lucas dice que él se acercaba a Jericó. O sea, esto ya, bueno, a mí, yo que leo la Biblia, no sé si a ustedes les pase, pero a mí me llama la atención todos estos detalles. Yo cuando leo la Escritura, de hecho la Biblia habla de una palabra que se llama escudriñar. Escudriñar significa leer muy minuciosamente cada palabra de la Biblia. Y esa es ver todos los detalles, porque Dios, cualquier cosa que escribió aquí o que se escribió de Él aquí, en todo lo que Él hizo, todo tiene mucha relevancia, todo tiene mucha importancia, ¿sí? Entonces aquí una de las cosas que estuve buscando acerca de esta diferencia o de esta discrepancia es que dice los estudiosos, sugieren que existen dos ciudades en Jericó, una que era la antigua ciudad que estaba en ruinas y la nueva ciudad romana. Dice, por lo que Jesús pudo haber interactuado con los ciegos al estar a las afueras de una mientras se dirigía a la otra, resolviendo la aparente contradicción, ¿sí? Si salía o entraba, según los evangelistas. O sea, según aquí los estudiosos dicen que habían dos ciudades en Jericó, una que ya estaba en ruinas y la otra que era la nueva. Eso es lo que dicen los estudiosos, eso es algo que yo saqué, eso no lo digo yo, esto es algo que por ahí estaban los comentaristas, dicen estas cosas. Bueno, ahora, aquí Lucas nos habla, en uno de ellos se menciona que este tal ciego era uno que se llamaba Bartimeo. Ahora vamos a ver Marcos 10:46. Mire, busquen Marcos 10:46. A diferencia de lo que dijo Lucas, en Marcos 10:46, aquí Marcos menciona el nombre de este ciego. Espero que vayan un poquito rápido porque voy a buscar muchos textos. Dice, entonces vienen a Jericó. ¿Ya tienen Marcos 10:46? Sí, amén. Dice, entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Fíjense, o sea, como cada evangelista, vamos a regresar otra vez a Lucas 18:35, como cada evangelista nota ciertos detalles. ¿Sí están viendo esto que ven aquí? Aquí Marcos nombró el nombre de este ciego y Lucas no lo mencionó. ¿Sí ven esta parte? O sea, son las cosas que creo que la Biblia nos enseña, y estas cosas a mí me mueven a investigar, a buscar por qué razón sucedió esto con cada uno de ellos. Bueno, aquí según la palabra Bartimeo, que es una palabra que se llama Bartimaeus, algo así, dice, es una forma híbrida de un arameo griego, es una mezcla, es una combinación de dos raíces, ¿sí? Arameo griego, que significa hijo de Timeo, donde Bar, que es la palabra aramea, significa hijo de, es arameo, hijo de, y Timeo, que deriva del griego time, se traduce como honorable, valioso o estimado. Así Bartimeo se puede entender como el hijo del honorable o el valioso hijo. ¿Sí? Esto es lo que significa Bartimeo. Este detalle a mí me llamó la atención que escribió Marcos en su evangelio, ¿sí? Que esto es lo que significa Bartimeo, era el hijo de Timeo, porque es una mezcla de griego y arameo, hijo de Timeo. Sí, esos son detalles que yo veo así. Bueno, dice aquí en el versículo de Lucas 18:35, dice, acercándose él a Jericó. Voy a tomar este texto de Lucas, ¿verdad? Aunque en el otro decía que él salió de Jericó, y Mateo también dijo que él salió de Jericó. Pero aquí dice que acercándose él a Jericó, estaba un ciego. Sí sabe que hay una ceguedad, hay una ceguedad espiritual, a diferencia de la ceguedad que tenía este hombre. Este hombre estaba ciego físicamente, pero también hay una ceguedad espiritual. Antes de conocer de Jesucristo, o de que el Espíritu de Dios viniese a nuestras vidas cuando creímos, nosotros también estábamos ciegos. Amén. Éramos ciegos, la verdad. Y todo esto hace referencia. La Biblia habla de cosas literales, como en este caso de este ciego físicamente, pero también estamos hablando de que la Biblia se interpreta, se entiende de manera espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, espiritualmente todos nosotros también, antes de venir a Cristo o de que Dios se nos revelara en su evangelio, éramos totalmente ciegos también nosotros.
Y dice aquí la palabra acercándose él a Jericó. Sí sabe que nosotros no fuimos a Jesús. ¿Por qué? Porque estábamos ciegos. Ninguna persona que está ciega espiritualmente puede ir a Jesús. Jesús tiene que venir a él. Jesús es quien viene a nuestras vidas para darnos luz a nuestras vidas. Yo no conocía de Jesús. Yo no fui a Jesús. Jesús vino a mí. No literalmente. Alguien que ya conocía de Jesús, un hermano que conocía de Jesús, que conocía la palabra de Dios, él vino a mí a hablarme de Jesús. Yo nunca busqué a Jesús. ¿O acaso usted buscó a Jesús? Ninguno buscamos a Jesús. Es más, la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Lo dice en Romanos. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Entonces Jesús, el Hijo de Dios o Dios mismo, es quien, Él es el que inicia. Él es el que inicia esta relación. Él es el que viene a nosotros, no nosotros a Él. Porque nadie busca a Dios. Esto es una realidad. Entonces dice aquí, acercándose él a Jericó. Entonces es Jesús quien se acercó a Jericó en este texto de Lucas. Y dice, y un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. ¿Sí sabe lo que es un mendigo? ¿Saben qué es un mendigo en la vida de un ser humano? ¿Quién sabe quién es un mendigo? A ver, Ramón, ¿quién es un mendigo? Una gente que tiene carencias. Una gente que tiene carencias, ¿qué más? Una gente pobre, materialmente quizás, o de muchas otras cosas, no lo sé. ¿Alguien más? Me interesa que también nos podamos entender todos, nos podamos unir a esto. ¿Alguien más? ¿Un mendigo? ¿Quién es un mendigo? Un indigente. ¿Mande? Una persona que tiene carencia de amor o de afecto de alguien. Bueno, o sea, se puede tener mendiguez o mendicidad, que es la palabra correcta, mendicidad, de muchos aspectos en nuestra vida. De amor, de cosas materiales, ¿sí? De atención. Hay muchas carencias, hay muchas maneras de ser un mendigo, la verdad. Y todos nosotros, antes de venir a Cristo, éramos igual que este ciego. Teníamos este problema. Éramos mendigos porque no carecíamos de amor de Dios, carecíamos de misericordia de Dios, carecíamos de muchas cosas que Dios nos da todos los días, pero que nosotros por nuestra ceguedad espiritual no comprendemos, no entendemos, la verdad. ¿Cierto o no? O sea, hay muchas cosas en las que nosotros vivimos haciendo conforme a nuestras ideas, conforme al deseo de mi corazón, pero no tenemos esa llenura de Dios, no tenemos lo que Dios nos da, porque el verdadero amor que Dios nos da, ¿sí? Viene de Él. Dice un texto que toda dádiva y don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, aquel que no tiene lo que es de Dios, lo que Dios da, está en esta condición también, en una condición de mendicidad. O sea, somos mendigos a los ojos de Dios cuando no tenemos a Dios. Pero ahora, hermanos, ya no existe esto en nosotros. ¿O tú te sientes que eres un mendigo delante de los ojos de Dios? No, hermano, al menos yo no. Porque Dios ahora me ha llenado mi vida con su Espíritu. Ha llenado mi vida con su palabra. Me ha llenado de su amor. Me ha llenado de su misericordia. Yo estoy lleno de eso, ¿sí? Yo estoy lleno de eso de Dios. Ahora, lo único que me falta a mí es solamente practicarlo. Esa es la parte ahora que está en mi persona. Es algo que yo debo de transmitir. Si yo digo que yo estoy lleno de Dios, es algo que yo también debo de dar. O sea, yo no debo de ser un mendigo, porque ahora estoy rico. Porque Dios dice un texto que Dios, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Entonces ya no somos mendigos, somos ricos en Dios. Somos ricos de Dios. Entonces debemos estar llenos de su amor, llenos de su misericordia, llenos de su justicia. Ya no somos mendigos, somos ricos en Dios. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Entonces, hay un problema en nosotros. Nosotros debemos de permitir que Dios obre en nosotros,
Porque si Dios está en nosotros, su Espíritu está en nosotros, entonces ¿qué pasa con nosotros? ¿O acaso es esta carne la que está impidiendo que esa llenura que Dios nos da a través de su Espíritu y de su conocimiento de su palabra, ya no lo podamos hacer? Entonces algo está pasando en nosotros. Eso no puede ser posible, porque si Dios está en nosotros, nosotros tenemos que vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Entonces hay un detalle que creo que ahorita no lo había considerado, pero creo que eso es lo que está pasando en muchos de nosotros espiritualmente. Creo que todavía tenemos mendicidad y esto no debe de estar sucediendo. Miren, humanamente esta persona, mendigo, era su manera de supervivencia, mendigando. Porque, piense usted, hermano, un ciego, dice ahí el texto, dice, mendigando, estaba sentado. ¿De qué manera podía estar esta persona? Ciego. Una persona ciego, estando ciega, perdón, una persona que está ciega tiene muchas limitaciones, ¿sí o no? Tiene que tener el apoyo de otra persona que lo lleve a realizar lo que tenga que hacer, para lo que sea. Entonces Stalin dice que estaba ahí sentado. ¿Cuál era su medio de supervivencia? Estirar la mano para pedir ayuda. Una moneda, qué sé yo, así como estaba aquel ciego que estaba en el templo de la Hermosa. ¿Se acuerdan de aquella historia? Del libro de los Hechos, capítulo 2, donde dice que Juan y Pedro subieron al templo a orar, a la hora de la oración. Entonces, un mendigo está limitado, una persona ciega está limitada. Entonces, por eso su condición, para poder supervivir, para poder tener supervivencia y ayudarse materialmente, era pedir ayuda, pedir. Otra cosa, pobreza. Tú lo dijiste bien, Ramón. Una persona que está cegada físicamente, ¿cuánto puede servir en una empresa, en un negocio, o hacer alguna labor física? Está limitado, no puede generar muchos ingresos. O sea, ¿o usted contrataría a una persona que está ciega para su empresa? Un trabajo de escribir, un trabajo de hacer esto. Yo sé que ahorita ha habido muchos avances y hay ciegos que saben manejar, aunque están ciegos, desarrollan ciertas habilidades, pero están limitados. O sea, en pocas palabras, en términos generales, están limitados. No hay más. Bueno, sentado, mendigando, pues había pobreza, había carencias, estaba pobre, sus condiciones, o sea, tenía muchas desventajas, lamentablemente tenía muchas desventajas. Pero dice, el cual como yo, aquí hay una cosa bien interesante, dice que oyó, entonces no estaba sordo, y luego dice, a la gente que pasaba y preguntó qué era aquello, no estaba mudo. ¿Sabe, hermano? Usted y yo no estamos ciegos, ni estamos sordos, ni estamos mudos. Dios, estamos completos, ¿sí o no? Físicamente. Entonces, ¿sabe qué? A veces nos portamos como unos mendigos. Nos portamos con limitaciones. Nos portamos como si estuviéramos ciegos. La verdad. Muchas cosas que Dios nos ha dado, nos ha hecho ricos con su palabra, con su espíritu. ¿Y sabe qué? Actuamos como si estuviéramos limitados. Actuamos como si estuviéramos ciegos. Y esto es triste, la verdad. Para vergüenza mía, yo creo que para vergüenza de muchos de ustedes también, actuamos como si estuviéramos limitados, cuando Dios nos ha dado todo, hermanos. Dios nos ha dado todos. Sí. Ahora, físicamente yo no estoy con ninguna discapacidad. Este hombre estaba discapacitado, le faltaba la vista, pero no estaba sordo, pero no estaba mudo. Entonces, hay muchas cosas, hermanos, en la obra de Dios que Dios nos ha mandado, nos ha llamado para trabajar en el Evangelio. Nos ha mandado para trabajar en su obra. ¿Y sabe qué? Y muchos de nosotros hemos actuado como este ciego, con limitaciones, como si estuviéramos en pobreza. Cuando Dios, como les digo otra vez, lo vuelvo a reiterar, Dios nos ha dado todo para que lo hagamos. Entonces, cuidado, hermano, si usted está siendo un limitado, un pobre, un ciego,
¿sí?, para trabajar en la obra de Dios, considere, pero Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó a trabajar en su obra. Fuimos llamados para trabajar, no para quedarnos como si estuviéramos limitados. Otra cosa, versículo 37 de Lucas 18, dice, y dijéronle que pasaba Jesús Nazareno. Dijéronle Jesús Nazareno. Aquí él no estaba sordo, él no estaba mudo, y preguntó, le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Sabe que muchos de nosotros tenemos que hablar a las personas que están ciegos espiritualmente de Jesús. Aquí estas personas, él estaba ciego, pero no estaba sordo ni mudo. Y él preguntó, porque oyó que pasaba algo allí, y él dijo, ¿qué es lo que pasa aquí? Dijo, pasa Jesús Nazareno, es Jesús. Y él ya conocía de Jesús, de ese Jesús. ¿Por qué? Mire lo que dice en 2 de Samuel capítulo 7, 2 de Samuel capítulo 7. Vamos a 2 de Samuel. Aquí, proféticamente, él conocía 2 de Samuel capítulo 7, versículo 14. Dice allí en este texto, ¿ya lo tiene? Dice, yo le seré a él padre y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como lo aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Este ciego, cuando dijo Jesús, en el versículo 38, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Saben que este hombre, este ciego no veía, pero él conocía de esta promesa que Dios le dio a David para su casa en el tiempo antiguo. Él sabía de esta promesa, por eso lo llamó. Cuando dijo, pasa Jesús Nazareno, él dijo Jesús. Entonces dio voz diciendo, Jesús, hijo de David. Este hombre sabía de esa promesa que Dios había hecho a David en el tiempo antiguo. Entonces, ¿sí ve lo importante que es conocer la Escritura? ¿Sí sabe la relevancia que tiene conocer las Escrituras? Porque aquí Dios nos muestra todo. El Antiguo y el Testamento son un todo. Este libro es un solo libro. Es la sola historia de un solo pueblo. Leer toda la Biblia, eso nos ayuda a conocer y a entender todas las cosas que Dios dijo a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Este hombre, cuando dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, él se acordó de esta promesa que Dios había dado a la casa de David. Por eso lo llamó hijo de David, y por eso clamó que de los lomos de David iba a salir el Salvador, iba a salir el Cristo. Y él reconocía que Jesús, ese que estaba pasando por allí, ¿sí?, aunque no lo veía físicamente, pero sí escuchó, ¿sí?, pudo hablar y decir, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí ve, hermano? ¿Sí ve? Este hombre no estaba limitado en ese sentido y pudo clamar. Dice el versículo 39. Y los que iban delante le reñían que callase, mas él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerda lo que dijo el profeta Jeremías, el Espíritu Santo por boca del profeta Jeremías en capítulo 33, versículo 3? Dijo, clama a mí y te responderé. ¿Sí saben que para buscar a Dios hay que clamar? Cuando tengamos una necesidad, cualquiera que sea, hay que clamar a Dios. Como hizo este ciego, no estamos limitados. Si estoy ciego, si estoy mudo, si estoy sordo, de la manera que sea, puedo clamar, pero tengo mi corazón. Conozco una persona que es
trabaja en la televisión y habla el lenguaje de señas. Y me interesó mucho saber que él sabe este lenguaje. Sí sabe que también este es otro lenguaje, las señas. Y él sabe eso. Dice que él sus papás son ciegos, son sordomudos y ciegos, no ven, tienen limitaciones. Y él, obligado por la situación de sus padres, tuvo que aprender el lenguaje de señas para poderse comunicar con ellos, porque sus padres tienen ciertas carencias de muchos detalles de su vida, y él tuvo que aprender a hablar esto. Yo cuando supe que él sabía esto, a mí me impresionó, porque dije, órale, dije, o sea, para poder saber comunicarse con sus padres, ¿cómo se comunicaban con él? Él tuvo que aprender el lenguaje de señas para comunicarse con ellos, ¿imaginan? O sea, sí se puede, hermanos, sí se puede. Entonces, ¿quién hace posible estas cosas? Él no es creyente, él no es cristiano, pero ¿saben quién ayudó a él para que él se comunicara con sus padres? Dios. Dios, hermano. O sea, Dios obra, aún hasta en los que no le glorifican, en los que no le conocen, en los que no lo buscan. Dios obra, porque Dios quiere hacernos, Dios siempre busca hacernos bien. Dios siempre busca hacernos, bendecirnos. Otra cosa es que espiritualmente, cuando estamos ciegos, no reconocemos que eso viene de Dios. Yo le pregunté a él, le dije, ¿sabes qué? Yo soy cristiano. Tú, si fueses creyente, tú serías de mucha utilidad para el mundo de aquellos que no saben comunicarse con palabras, ¿sí? Tú serías una excelente herramienta para ello. ¿Saben qué me dijo él? Dice, fíjate que yo soy católico, y yo esto lo hago en la televisión y lo hago para el catolicismo romano, o sea, para el catolicismo, pues, hablando este lenguaje. O sea, él ya lo hace, pero lo hace para una religión, ¿sí? Él lo podría hacer, está haciendo para Cristo, para enseñar, predicar bien el evangelio a los que no conocen de Cristo, ¿sí ven? Pero entonces Dios siempre nos bendice. Y ya para terminar, dice ¿en cuál me quedé? En el 30 y... en el 40. Perdón. Falta una parte. Y los que iban delante le reñían que callase. Sí sabe, yo me quedé analizando por qué le reñían y por qué lo callaban a este ciego. Si él estaba clamando a que lo ayudara Jesús. ¿Qué pasa con la gente que le quería callar? ¿Usted sabe alguna razón? ¿Cuál sería? ¿Por qué callaban a este ciego si él buscaba de Jesús que lo ayudara? ¿Usted sabe alguna razón por qué callarían a un ciego que pide ayuda? ¿Nunca se ha puesto a pensar en ello? O sea, fíjese, este ciego clamaba por ayuda a Jesús, el hijo de David, que tuviera misericordia de él. Y la gente lo callaba. ¿No se le hace curioso que por qué lo callaban? ¿Nunca se ha puesto a pensar por qué lo callaban? ¿O cuál sería la razón? ¿O qué razones serían para que callaran a un ciego que pedía por ayuda, por misericordia? Sí se ve lo que hay en nuestro corazón de las personas, de las otras personas. ¿Alguien sabe alguna razón? ¿Me pueden dar una razón por qué lo callaban? Que ellos no creían. Porque también tenían miedo que les hicieran algo los mismos religiosos a ellos. ¿Esa era una razón? Ok. ¿Alguien más? Porque no creían. ¿Por qué no creían? ¿Por eso lo callaban? ¿Alguien más? O sea, pensaban que no era hijo de David. Ellos no lo reconocían como el hijo de David. Ok. Bueno, son varias razones. Ustedes me dieron las suyas. Quizás una de las razones que yo pienso que él generaba al estar gritando tan fuertemente, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, es porque a lo mejor alguien que grita tanto, a lo mejor molesta. ¿Sí saben eso? O sea, alguien que está gritando muy fuerte, quizás genera molestia, como diciendo, cállate, o sea, me estás molestando. Otra, a lo mejor lo menospreciaban por ser ciego, no sé. Una gente que tiene una cierta deficiencia, ¿no han notado eso en el corazón del ser humano? Que hay una gente que está en una cierta
una cierta deficiencia física, hay gente que menosprecia a ese tipo de gente, que las hacen menos. No sé si han notado eso, de parte del corazón de muchos. Yo lo he visto. Yo he visto que gente que tiene una discapacidad las hacen menos. Ahora fíjense, en lo laboral, una gente que ya como yo, o como muchos de nosotros que ya estamos más grandes de edad, sí saben que ya no nos dan trabajo. Sí saben que hay una regla, hay una ley que supuestamente a las empresas ya no contratan gente anciana, gente de adulta como nosotros, de una cierta edad para abajo. ¿Saben qué significa eso? Eso es discriminación, eso es menospreciar, eso es menosprecio. Dios no nos enseña eso, Jesús no nos enseña eso, ¿sí? Pues aquí posiblemente era una razón quizás que esa persona que estaba en esas condiciones a lo mejor lo menospreciaban, le decían cállate, no grites. O sea, el corazón del hombre, hermanos, el corazón de nosotros, como al no ser hijos de Dios, al no conocer de Dios, al tener una vida lejos de Dios, sí sabe que somos así, somos mala onda, somos personas malas. Yo creo que esto era algo que pasaba, y luego hasta como que lo regañaban, yo creo, le decían que se callara, cuando esa persona lo único que necesitaba era el ser ayudado. Yo creo que debemos pensar también algo en esto nosotros estamos para ayudar. Cristo nos enseñó a ayudar al prójimo, amar al prójimo. Cuando alguien está en necesidad, cualquiera que sea, nosotros debemos tener un corazón como el de Cristo, un corazón para ayudar a los demás en cualquier necesidad. Nosotros no somos quien para menospreciar a nadie. Jesús no nos menospreció a nosotros. Jesús nos miró en la condición que estábamos y Él nos amó. A pesar de como éramos pecadores, miserables, sí, como sea, Él nos amó. Él no nos menospreció, Él no nos regañó, ¿sí? Él no nos hizo menos. Él dijo, Él nos amó y nos mostró su amor. Ahora, dice el versículo 40, y Jesús mandó traerle así. Jesús aquí habló con la autoridad. El versículo 41, y aquí está la parte que quiero enfatizar mucho. Dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Saben que cuando yo leía esto me dieron ganas de llorar. Es una pregunta que para mí es la gracia de Dios, hermanos. ¿Qué quieres que te haga? Dijo Jesús a este ciego. ¿Qué quieres que te haga? O sea, Jesús está dispuesto a hacer lo que sea que tú se lo pidas. Hermanos, este hombre estaba ciego. Y su prioridad, ¿cuál era su prioridad de él? Poder ver. Esa era su prioridad, poder ver, porque él estaba ciego. Yo te paso esta pregunta a ti mismo. Si Jesús te preguntara a ti ahorita, tú no estás ciego ni yo tampoco estoy ciego, pero nos dijera, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le pedirías tú ahorita que necesitas que el Señor te sane o que el Señor haga por ti? Porque déjeme decirle una cosa, aunque nosotros no estamos ciegos físicamente, pero sí seguimos teniendo muchos problemas con nuestra carne. Sí seguimos teniendo muchos problemas en nuestra vida, aún siendo cristianos. Y no me lo van a negar. ¿Estás triste? ¿Alguien está triste aquí? ¿Alguien sigue siendo egoísta? ¿No? ¿Alguien sigue siendo soberbio? Nada más piense un poquito. No estamos ciegos. Aquí no hay ningún ciego físicamente. Yo no veo ninguno ciego. Todos veo que tienen sus ojos bien. Bueno, aunque hay unos más desgastados, otros menos, pero todos tenemos nuestros ojos bien. Cuando Jesús dice, ¿qué quieres que te haga? Es gracia de Dios. Es gracia lo que Dios va a impartir a ese hombre. Porque ese hombre necesitaba ver. Esa era su necesidad de él, ver. Era su prioridad. Ahorita, en lo presente. ¿Cuál es tu prioridad, hermano? Si tienes soberbia y el Señor te dice, ¿qué quieres que te haga? Que me quites la soberbia. ¿Qué quieres que te haga? Que me quites mi egoísmo. ¿Qué quieres que te haga? Que te quite ese corazón duro y que te ponga un corazón de carne, sensible. El Señor está ahorita dispuesto a dar gracia. Yo, siendo cristiano, aún sigo teniendo muchas debilidades en mi carne. Pablo lo dijo, que él estaba también débil. La debilidad tiene que ver también
con problemas en nuestra carne, ¿sí? ¿Qué quieren que haga el Señor por ustedes? Pregúntense cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Quieren que los haga ser más generosos? ¿Cuántos de aquí hemos dejado de ser generosos? ¿Eres generoso, Ramón? No lo suficiente. ¿Usted es generosa, hermana Silvia? A cierta medida. Sí, o sea, hay muchas cosas que el Señor puede, Él está aquí, Él está diciendo que quiere que haga. Como le dijo a este ciego, ¿qué quieres que te haga? O sea, el Señor está dispuesto a darnos de su gracia, ayudarnos en algún problema que estamos pasando ahorita, ¿sí? ¿Tienes problemas con tus pensamientos? ¿Aborreces a algún hermano ahorita? ¿Odias a algún hermano en tu corazón? ¿Tienes algo contra tu hermano que el Señor quiere que te lo quite? Que te quite ese aborrecimiento y que te haga ser un corazón amoroso. ¿Sí? Hermano, yo sé que todos ustedes, al igual que yo, tenemos cosas de las cuales Dios nos quiere ayudar a que sea quitada de nuestra vida. A este ciego no tenía vista, no podía ver, y le dio su vista. ¿Sí? A nosotros también hay algo que el Señor quiere ayudarnos también. Seamos sinceros. ¿Sabe que Jesús habló de un hombre que se llama Natanael, al cual dijo que era un hombre íntegro? ¿Sabe lo que es la integridad? Es un hombre que no esconde nada. Es un hombre que su corazón está abierto, es sincero, es honesto, es sincero. En él no hay doblez. Él es sincero, él es genuino, él es verdadero. ¿Sí? Usted y yo debemos de preguntarnos, Señor, ¿en qué me puedes ayudar? Yo sé que sí hay cosas en las cuales Dios nos puede ayudar. Estamos pasando y batallando, yo lo sé. No tienen que decirlo, obviamente, pero Dios lo sabe. Dice, versículo 42, tu fe te ha hecho salvo. ¿Sabe que la fe es lo que mueve el corazón de Dios? Este hombre, porque tuvo fe en Jesús y insistió en que Dios hiciera algo, en que Jesús hiciera algo por él, por eso dijo, tu fe te ha hecho salvo. La palabra salvo aquí, en el caso de él, ¿sabe de qué se tradujo? Que le dio la vista. La palabra salvo se traduce también como sanación. Le dio su sanación. Le dio el que pudiera ver. El que pudiera ver. Y luego dice el versículo 43, y luego vio. ¿Qué sucedió aquí? Un milagro. Gloria a Dios. Este hombre vio. ¿Qué pasó con nosotros cuando conocimos de Cristo? Vimos la luz. Vimos la luz de Dios. Vimos la verdad de Cristo. Vimos con claridad todo. Vimos que estábamos perdidos. Vimos que estábamos en pecado, yendo a la condenación. Y vimos que fuimos rescatados de ir a la condenación. Yo pude ver la salvación de Dios. Sí, porque yo iba derechito al infierno, iba derechito a la condenación eterna por causa de mi pecado, pero el Señor me hizo ver y me hizo entender que yo iba derechito allá. Pero Él me salvó, Él te salvó, Él nos libró, porque nos hizo ver su verdad. Y esto es algo de lo cual yo le doy gracias a Dios. Hizo un milagro con el ciego y hizo un milagro con usted y conmigo. Y dice, y le seguía. ¿Qué significa y le seguía? Permanecer, continuar. Dice en Juan 8:31, mire, busca rápidamente 8:31 de Juan. Dice Juan 8:31, y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Sí ve, hermano? Seguirle a Jesús, este ciego vio, le hizo el milagro de ver. Y no solamente ahí quedó, dice que le seguía. El ciego le seguía. Eso significa que permaneció. Porque Dios le devolvió la vista y siguió con él. Como aquel también ciego, aquel cojo que estaba en el templo, ¿se acuerdan del templo ahí de la Hermosa? Que dice que entró en el templo
y alabó a Dios. Este ciego también le seguía, o sea, continuaba con Jesús. Si usted y yo nos ha abierto los ojos el Señor, debemos permanecer, debemos seguir con Él. ¿Cuánto tienes tú como cristiano? Mucho aquí. Yo tengo más de 20 años, gracias al Señor. Y yo le pido a Dios que me ayude a permanecer, porque si Él me dio la vista, Él me hizo ver, yo tengo que permanecer con Él. Y no por mis fuerzas, sino por Él que me hace permanecer en Él. Y luego dice, glorificando a Dios. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, como lo vio, dio a Dios alabanza. Pues esto es, yo hablo de mí, hablo por mí, así como le hizo ver a este ciego el Señor Jesús, que le hizo el milagro de ver, a mí también me hizo el milagro. Y esto de que dice, y le seguía, significa permanecer, continuar, como leímos ahorita en Juan 8:31, que si creímos en Él, debemos permanecer en Él. Y dice, glorificando a Dios. Y esta es una vida práctica, una vida en hechos, una vida en testimonio. Y ya como conclusión, busque Efesios 1:6. Y con esto termino. Efesios 1:6. ¿Para qué Dios nos llamó, hermanos? Dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12, para que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo. Pues yo le doy gracias a Dios por su misericordia, así como clamó este ciego, porque si no hubiera sido por su misericordia, yo no hubiera abierto mis ojos al mundo espiritual. Yo estaba ciego como este ciego, físicamente y espiritualmente también lo estaba. Ustedes también, es una realidad. Dios es el único que tiene la luz. Cristo es la luz. Él dijo, yo soy la luz. Así como Él dijo que Él era la puerta, que Él era el camino, que Él era la verdad, que Él era la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces Jesús es el camino para ver la luz de Dios. ¿Sí? Yo, aquellos que están aquí, que no son cristianos, yo les exhorto, yo les animo a que vengan a Cristo, porque Cristo es el camino, Cristo es la luz que necesitamos. Todos, antes de conocer de Cristo, estamos ciegos espiritualmente, no podemos ver a Dios, nadie puede ver a Dios en sus ojos naturales. Necesitamos el Espíritu de Dios para poder ver a ese Dios, sí, a ese Dios en nuestras vidas. Yo les doy gracias por ello, que Dios los bendiga. Bueno, hermanos, primeramente invitamos a los que nos ven en redes sociales, Iglesia Cristiana Salvos por Gracia. Nos reunimos aquí en el Parque Hidalgo, a espaldas quedan los baños. Si gustan acompañarnos, son bienvenidos. Los invitamos y a que le den like a la página para seguir transmitiendo, para que sigamos pudiendo llevar estos mensajes a gente que está viéndonos en las redes sociales. Denle like, por favor, y el día que gusten, es una iglesia cristiana que los esperamos con mucho gusto. Dios los bendiga.